Buenas tardes. Son las audiencias virtual del 10º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional a fin de atender solicitud planteado por la defensa del señor Giancarlo Bertini Vivanco de cese de la comparecencia por restricciones, de comparecencia con restricciones dictados en su contra en la investigación que se le sigue por el delito de lavado de activos en agravio del Estado, expediente judicial número 299-2017, incidente 323. Quien les habla, Wilson Omar Veraste y Galvez, juez de este juzgado. Ministerio Público, su acreditación. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con los demás sujetos procesales. Paulina del Rocío Roque Soplapuco, fiscal adjunta del primer despacho del equipo especial. No se le escucha, Ministerio Público. A ver, de nuevo. Paulina del Rocío Roque Soplapuco, fiscal adjunta del primer despacho del equipo especial, con los demás datos ya consignados en el incidente. ¿Me escucha? Ahora sí. Ok, gracias. Muchas gracias. ¿Procuraduría estará conectado? Creo que no. Asistente, ¿puede dar cuenta? Sí, doctor, no está conectado a la Procuraduría, No está. sin embargo, ha sido notificado a su casilla electrónica, doctor. Correcto. Defensa, por favor, acredítese. Muy buenas tardes, señor magistrado. Muy buenas tardes con el representante del Ministerio Público y con todos los presentes. Le saluda Joel Matías Fulca Vázquez, abogado del señor Giancarlo Bertini, identificado con registro CAL 85880, con domicilio presente en la avenida Víctor Andrés Belaúnde, número 180, interior 3, San Isidro. Todos estos datos ya consignados en el chat y también por escrito. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna observación? ¿Su patrocinado, doctor, está conectado? No se encuentra conectado, es una audiencia estrictamente técnica, señor magistrado. Correcto, está bien. ¿Alguna observación, Ministerio Público, para instalar la presente audiencia? Ninguna, señor magistrado. Ninguna. ¿Qué tiempo, doctor, para poder escucharle? Yo creo que entre 10 a 12 minutos, señor magistrado. Voy a intentar ser bastante puntual. Correcto, le escuchamos, doctor. Señor magistrado, si me permite con su venia, por favor, quisiera compartir pantalla para mostrarle una presentación. Por supuesto. Claro. Por favor, gracias. Por favor, ¿me podrían...? Sí, está muy bien. Sí se está verificando, ¿correcto, doctor? Así es. Sí, doctor, continúe. Perfecto. Bien, señor magistrado. En esta oportunidad, nosotros lo que estamos pidiendo es un cese de la comparecencia con restricciones recaída respecto a mi patrocinado, el señor Giancarlo Bertini Vivanco. Por lo siguiente, debe tenerse en cuenta, señor magistrado, que el artículo 272 y 287 del Código Procesal Penal regulan los plazos que debe tener la comparecencia con restricciones. En este caso en concreto, usted verificará que el señor Giancarlo Bertini, mediante la resolución número 7 expedida el 13 de junio del año 2023 por la Segunda Sala Penal de Apelaciones, se le impuso la comparecencia con restricciones. Desde esa fecha a la actualidad han transcurrido más de 25 meses que él viene teniendo esta medida y diferentes reglas que se le han impuesto con la misma. En ese sentido, teniendo en cuenta el artículo 272 que nos dice los plazos, nosotros tenemos que verificar que ha transcurrido más de 18 meses que considera esta defensa que es el plazo que se le debe considerar para el señor Giancarlo Bertini en concreto. Señor magistrado, es importante también que se tenga en cuenta lo siguiente, que el 13 de enero del año 2025, correcto, se emitió también la resolución número 64 por el tercer juzgado penal colegiado nacional, toda vez de que este proceso se encontraba en la etapa de juicio oral. Mediante esta resolución, lo que se dispuso fue que se retrotraiga el presente proceso a la etapa intermedia, cambiando las circunstancias y cambiando lo que se entendería como el primer presupuesto de toda medida de coerción personal, que es el fumus comici delicti. Pero acá es importante que se tenga en cuenta lo siguiente, frente a esta resolución número 64, emitida por el tercer juzgado penal colegiado, la Fiscalía impugnó, mediante su recurso de apelación,
en el incidente 304 de este expediente, 299-2017, en la cual la Fiscalía precisó, textualmente lo hemos consignado en nuestro slide, en nuestra diapositiva, precisó que solo contra 18 imputados se tiene la imputación por el delito de organización criminal. Y dentro de estos 18 no se encuentra el señor Giancarlo Bertini. Por eso, teniendo en cuenta la teoría también de los actos propios, es que esta defensa considera que se le debe aplicar como plazo máximo los 18 meses. Los 18 meses que ya han sido excedidos en demasía de acuerdo a lo indicado. Ahora bien, señor magistrado, también le traemos a que vuestra judicatura evalúe en su momento, correcto, que el señor Giancarlo Bertini ha estado 1 año con 4 meses en prisión preventiva. Agregándole a los 25 meses, teniendo en cuenta que ambas medidas son limitativas de derechos, en específico de la libertad ambulatoria y de la libertad personal, sin lugar a dudas, consideramos que ha superado en demasía, incluso si es que la Fiscalía quisiera interpretar, esperemos que no, pero quisiera interpretar que le aplicaría el plazo de organización criminal, consideramos que los plazos que deberían recaer una medida de coerción personal sobre mi patrocinado, teniendo en cuenta los 16 meses de la prisión preventiva y los 25 meses de la comparecencia con recepciones. Señor magistrado, ahora bien, entrando a cuestiones que se debe evaluar también, tomando en cuenta la modificatoria que se ha hecho al artículo 272, correcto, de nuestro Código Procesal Penal, y siguientes, teniendo en cuenta que vuestro despacho tiene que evaluar cada 6 meses la vigencia de los presupuestos que fundamentaron la imposición de esa medida, le traemos a vuestro despacho los siguientes argumentos para que usted verifique y en su momento advierta que no concurren los presupuestos de peligro procesal, correcto, ni de fumus comicia delicti a la fecha. Por lo siguiente, el señor Giancarlo Bertini, señor magistrado, se ha presentado puntualmente a todas las convocatorias que ha hecho el órgano jurisdiccional. Como le indiqué, este proceso ha estado en juicio oral. El señor Giancarlo Bertini no ha tenido ni una llamada de atención en ninguna sesión de juicio oral. Se ha conectado y ha estado presente las veces que se le ha requerido. El señor Giancarlo Bertini ha respetado las prohibiciones que se le impuso en cada restricción. Ha respetado también las restricciones de desplazamiento. En esa medida, consideramos que no existen actos que evidencien un peligro de fuga o un peligro de obstaculización. Es más, también se debe valorar que el señor Giancarlo Bertini, en su oportunidad para que se le imponga la prisión preventiva, él se acercó y se entregó de forma voluntaria, acompañándolo esta defensa a la judicatura a que se entregue y que cumpla con la orden judicial que se expidió en su momento, indicándole de forma anecdótica que incluso esta orden judicial no estaba vigente, no se habían renovado las órdenes de captura, siendo esta defensa quien tuvo que apoyar a gestionar el mismo. Señor magistrado, teniendo en cuenta la resolución también, que ha retrotraído el proceso a una etapa intermedia, correcto, que ha declarado nulo el auto de enjuiciamiento, que se ha declarado nulo el auto de citación a juicio, es importante que se tenga en cuenta que aquel peligro que se podría decir que había, porque ya se estaba a puertas de pasar a juicio oral, en este momento se ha disipado. También le pedimos que en su momento usted evalúe que el señor Giancarlo Bertini tiene arraigo domiciliario, tiene arraigo familiar, porque tiene una madre, tiene una hija, ¿correcto? Y eso tiene que ser evaluado de acuerdo a la modificatoria de la norma que indica que es una obligación de que cada 6 meses se verifique si siguen los presupuestos que sustentaron la imposición de esta medida, que es materia de pedida de que cese. Señor magistrado, la norma indicada es el inciso 2 del artículo 283, que habla sobre la cesación de la prisión o de la comparecencia. Ahora bien, teniendo en cuenta los 25 meses que han transcurrido desde la imposición de la comparecencia, teniendo en cuenta el año y 4 meses que estuvo en prisión preventiva, nos preguntamos, ¿el transcurso del tiempo es inocuo? La respuesta es que no, toda vez de que ya existe pronunciamientos, por ejemplo, del Tribunal Constitucional, del máximo órgano de cierre de interpretación de nuestra Carta Magna, en el expediente número 2534-2019, en la página 99, donde señala que el transcurso del tiempo para la imposición, en este caso de una prisión preventiva cuando analiza, está caracterizada por la idea de que salvo se evidencie lo contrario, que no se ha evidenciado,
porque no hay ni una llamada de detención, no hay ningún apercibimiento, no hay ningún incumplimiento a una regla de conducta de mi patrocinado, lo que hace es que disminuye el riesgo procesal, lo cual ha sucedido en este caso en concreto y nosotros le pedimos que lo evalúe, señor magistrado. En esa medida, teniendo en cuenta también la casación número 996-2024, que nos habla del principio favor libertatis, en el supuesto correcto de que existiera alguna duda de qué haría el señor Giancarlo Bertini si se le levanta la comparecencia con restricciones, ya nuestra Corte Suprema nos ha indicado que si no hay un dato objetivo que permite inferir esto, teniendo en cuenta el principio favor libertatis, lo que se debe interpretar es que hará un uso correcto de su libertad y se debe bregar por la misma. En esa medida, señor magistrado, teniendo en cuenta el transcurso del tiempo, teniendo en cuenta la propia precisión que hizo el Ministerio Público en su recurso de apelación, teniendo en cuenta todos estos datos que hemos señalado, la modificatoria del artículo 283 del Código Procesal Penal, nosotros nos reiteramos en nuestro petitorio de que cese la comparecencia con restricciones impuestas al señor Giancarlo Bertini por ser de derecho y estar debidamente fundamentado. Muchas gracias. Ministerio Público. Sí. Muchas gracias, señor magistrado. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa del señor Giancarlo Bertini Vivanco, el Ministerio Público le presenta a su judicatura la pretensión de que declare infundado el pedido postulado por la defensa en atención a los siguientes argumentos que paso a esbozar. Primero, es importante tener a consideración los antecedentes y determinar a partir de qué fecha se impuso la medida de la comparecencia con restricciones. En este sentido, señor magistrado, debe tener su judicatura conocimiento que la medida, existió una medida personal impuesta durante la etapa de la investigación preparatoria y mediante resolución número 13 de fecha 20 de noviembre del año 2018, al señor Giancarlo Bertini se le declaró fundado un periodo de prisión preventiva por 36 meses. Estamos en el año 2018. 4 años más tarde, quiere decir que en ese periodo no se pudo ejecutar el pedido de prisión preventiva. Y es que 4 años más tarde, mediante resolución número 113 de fecha 4 de febrero del año 2022, recién se ejecutó o se empezó a computar la efectividad de la prisión preventiva, disponiendo así que a partir de esta fecha se dé un internamiento del señor Giancarlo Bertini Vivanco en un centro penitenciario. Transcurrido 1 año y meses, conforme lo ha señalado la defensa postula un pedido de cese de prisión, el mismo que al recurrirse en segunda instancia fue la segunda sala penal de apelaciones quien mediante resolución 7 de fecha 13 de junio del año 2023 impuso 4 reglas de comparecencia con restricciones, entre ellas la de no ausentarse de la localidad que reside, no comunicarse con los investigados, los testigos y los peritos, concurrir al control biométrico y asistir a las diligencias fiscales y judiciales. Una vez delimitado ello, dátese y voy a recalcar la fecha 13 de junio del año 2023 en la que se dictó esta medida para los efectos del cómputo. Segundo aspecto, señor magistrado, que hay que tener a consideración, esto pues a propósito de la ley 32.130 que modifica el artículo 287 y que lo vincula estrictamente al artículo 272 en cuanto a los plazos. Pero es importante identificar aquí, en virtud de los plazos, la naturaleza de la investigación. Esto es, determinar si para el caso concreto estamos en un delito, en una investigación de casos simples, complejos o de crimen organizado. Esto de cara porque siempre va a irse acompañada al íter del proceso. Es decir, se va a tener en consideración el plazo a partir de la fecha de la imposición, es decir,
la naturaleza en que rigió la investigación o la carpeta fiscal. Y la pregunta que también salta y que es de importancia es ¿quién determina cuál es la naturaleza de una investigación? Esto, sin lugar a dudas, nace a partir del íter procesal y del marco cronológico con que se da la imposición de la medida. Hay que tenerse presente que mediante disposición fiscal 84 de fecha 19 de octubre del año 2018, la misma que se encuentra válida porque no hay ninguna disposición que haya declarado su nulidad, en su tercer considerando la parte dispositiva, en el numeral tercero, se señala declarar la presente investigación preparatoria bajo los alcances de la Ley 30.077, Ley de Crimen Organizado, señalando un plazo de 36 meses para la investigación que se venía llevando en la carpeta fiscal. Esta disposición se encontraba, la disposición 84, me refiero, que define esta naturaleza de la investigación, se encontraba vigente al momento de la imposición de la medida de comparecencia. La respuesta es sí, se encontraba vigente. Por eso es que acertadamente el Ministerio Público señala que el plazo para determinar o empezar a contabilizar, de ser el caso su caducidad, tendría que ser 36 meses, porque así lo dispone la disposición número 84. A partir de esto, entonces, haciendo el cálculo o la operación matemática, la medida de comparecencia tendría una caducidad un 13 de junio del año 2026. Bien, pero ¿cuáles son las apreciaciones no acordes con la realidad o un tanto, si podría decirse, erradas que postula la defensa? La defensa le trae a usted de que el cómputo no se realice a partir de la naturaleza del proceso, sino más bien le dice a usted, contabiliza el plazo a través de circunstancias, a partir de circunstancias externas y posteriores. ¿Y por qué le digo circunstancias externas y posteriores? Porque ha invocado la resolución 64 de fecha 13 de enero del año 2025, en la cual el colegiado ha dispuesto la nulidad del juicio oral y por tanto retrotrae a la etapa intermedia. E incluso ahora también podemos advertir que hace pocos días, mediante resolución número 2, su judicatura, de fecha 3 de julio, se ha dispuesto la nulidad del auto de enjuiciamiento y la nulidad de la acusación. La pregunta es, ¿estas circunstancias retrotraen, el de retrotraer a la etapa intermedia, es razón suficiente para modificar la naturaleza del proceso? La respuesta es no. Insisto, en quien determina la naturaleza de la investigación ha sido una disposición fiscal, la disposición 84, que estaba vigente a la imposición de la medida o de la regla de comparecencia. Sin lugar a dudas, señor magistrado, este criterio ya incluso ha sido acogido por la Corte Superior de Justicia Especializada, específicamente la tercera Sala Penal de Apelaciones en la resolución número 4 de fecha 19 de mayo del año 2025, en cuyo fundamento número 6.22 se señala textualmente, y si me permite, por favor, voy a darle lectura para que se logre entender este aspecto. Como se ha detallado, tanto del íter criminal como del marco cronológico, la imposición de la medida se tiene presente en el presente proceso fue a partir de la formalización de la investigación preparatoria, quien expresó que se trataba de un caso de organización criminalizada con un plazo de 36 meses. Dice, en tal sentido, la disposición de formalización constituye un acto procesal que delimita el ámbito objetivo y subjetivo de la investigación, así como la calificación, estableciéndose el marco dentro del cual se va a desarrollar el proceso.
Por lo tanto, se trata de un caso de criminalidad y todas las actuaciones posteriores, incluidas las medidas coercitivas, se rigen a partir de las normas aplicables a este tipo de procesos. El pronunciamiento es claro, señor magistrado. Hay un segundo aspecto que la defensa también emite una premisa errada. Y esto es en cuanto a la calificación o a la imputación por el delito de organización criminal. ¿Y esto a raíz de qué, señor magistrado? Le ha referido a usted que el tipo de el delito de organización criminal no le ha sido calificado para su patrocinado y por ende tampoco existiría pues esta causal de la organización criminal. Insisto en la pregunta, ¿es la calificación jurídica de los hechos que se le imputan a su acusado en un caso concreto para determinar la naturaleza del proceso? La respuesta sigue siendo negativa. Insistimos en que la naturaleza se determina a partir de la formalización de la investigación preparatoria, sea esta la disposición para el caso concreto, la disposición fiscal de número 84. Este criterio también ha sido acogido por la Corte Superior de Justicia en la resolución que ya antes he indicado en el fundamento 6.23 que señala al respecto. Debemos precisar que la defensa técnica incurre en error conceptual al pretender desvincular la naturaleza del proceso de la determinación de los plazos en las medidas coercitivas. En efecto, el artículo 272 establece plazos diferenciados para la prisión preventiva en función al tipo del proceso y no en función al delito o la pena que éste conlleve. A su turno, el fundamento 6.24 señala lo siguiente. En ese orden de ideas, si el proceso ha sido calificado como uno de criminalidad organizada desde su formalización de investigación preparatoria, como efectivamente también ocurre en este caso, esta calificación del marco procesal aplicable para todos los actos posteriores, incluyendo las medidas coercitivas, independientemente de la calificación jurídica que ésta se le atribuya a los investigados en particular. Por lo que no consideramos acertada la alegación de la defensa debido a que fragmentarse el proceso en función a las imputaciones individuales atentaría a la unidad y a la coherencia del proceso penal. Es lo que señala la segunda instancia de la justicia especializada. De aquí, señor magistrado, es que es erradamente señalar que el plazo para computar la caducidad es de 18 meses. ¿Por qué? Porque esta no ha sido determinada por ninguna disposición fiscal que haya determinado que este caso, el caso 55-2017, sea un caso de naturaleza compleja. No tengo conocimiento de una disposición que así haya determinado. ¿Por qué? De tal forma que la situación jurídica o la naturaleza de la investigación no ha mutado y el plazo seguiría siendo el de 36 meses. Hay una alegación adicional o una pretensión que la defensa también hace. Acoge la virtud, la aplicación del artículo 283. A propósito, habla propiamente de la institución del cese de la prisión y para el caso homólogo, pues el cese de la medida de la comparecencia con restricciones. Y nótese que en el artículo, en el inciso tercero, nos habla de un requisito de procedibilidad. La cesación de las medidas va a proceder cuando existan nuevos elementos de convicción que permitan, sin duda alguna, decir que ya no concurren o no subsisten los motivos para su imposición. La pregunta es, ¿qué elementos de convicción nos ha presentado la defensa en esta audiencia? La respuesta es ninguno. La eliminación del proceso, del peligro procesal, ¿se elimina con retrotraer a la etapa anterior? Si la medida fue impuesta cuando la etapa procesal se encontraba incluso con una medida gravosa durante la etapa de la investigación preparatoria. Nótese
que a pesar de que hubo la retrotracción a una etapa anterior, actualmente estamos con un pedido de acusación. Otro aspecto muy fundamental que la defensa ha señalado es el comportamiento del procesado, al señalar que éste viene respetando las reglas impuestas por el sistema de administración de justicia. Y la pregunta es, ¿el cumplimiento o el acatamiento de las reglas de conducta constituye una circunstancia para ser merituada en cuanto a la exoneración o la disminución del plazo para la comparecencia? No, por el contrario. Es obvio, las autoridades, tanto Fiscalía como el Poder Judicial, espera que los patrocinados y tienen una expectativa positiva para que las reglas sean cumplidas. Es una circunstancia estandarizada, es una circunstancia esperada, de tal forma que esta no enerva en cuanto a la caducidad de la medida de comparecencia. Por todas estas circunstancias, señor magistrado, el primer despacho del equipo especial solicita que se declare infundado el pedido de la defensa del señor Giancarlo Bertini Vivanco. Gracias. Defensa, ¿algo que agregar? Muy concreto, por favor. Sí, señor magistrado. A ver, bastante puntual, pero teniendo en cuenta lo señalado por la representante del Ministerio Público. Indica, correcto, de que lo único que se debe tener en cuenta son los motivos que se expidieron al momento de que se dio esta resolución el 13 de junio del año 2023. Y señala que nosotros nos estamos basando en resoluciones externas, posteriores. Es correcto. Hemos citado la resolución que declara nulo el auto de enjuiciamiento y que declara nulo el auto de citación a juicio, así como todas las actuaciones que se realizaron en el plenario. ¿Por qué? Porque esto está vinculado, qué duda cabe, correcto, con el primer presupuesto que debe tener toda medida de coerción personal que viene a ser el fumus comissi delicti. Esto, señor magistrado, incluso usted debería hacerlo de oficio, según lo que indica el artículo 283, una revisión cada 6 meses, durante la vigencia de todo el tiempo de esta medida de comparecencia. Acto que nosotros le estamos pidiendo de parte que se realice. Ahora bien, señala, pero ¿esto qué vinculación tiene con los fundamentos que se dieron? Claro que lo tiene, porque no estamos en una misma situación procesal. Por ejemplo, en ese momento se tenían procesados a varias personas y a la fecha hemos tomado conocimiento que se ha pedido el sobreseimiento para 19 personas. Es decir, no estamos frente a un mismo caso. Las cantidades, la complejidad del mismo ha variado. Ahora bien, señor magistrado, también es importante que se tenga en cuenta que la ley número 32.108 y 32.138, dadas el 9 de agosto de 2024 y el 19 de octubre de 2024, lo que han hecho es darle mayores requisitos, correcto, a lo que se entiende por una organización criminal. Y entonces, usted debería verificar, incluso acogiendo la postura que tiene la representante del Ministerio Público, si esos presupuestos, en un grado de alta probabilidad, correcto, o en el estándar que se requiere de sospecha grave, se presentan para seguir manteniendo vigente esta medida de comparecencia con restricciones. Porque los presupuestos han cambiado. Ahora bien, la representante del Ministerio Público nos dice, nosotros solamente debemos basarnos en la naturaleza del proceso. No tenemos que ver nada más. Si la Fiscalía dijo que era organización criminal, entonces será organización criminal los plazos que a ti se tiene que aplicar. Es más, incluso así, por ejemplo, si esto es así, a mí me invita a pensar, por ejemplo, que una persona que se sigue en una carpeta que ha sido calificada por organización criminal y solamente se le atribuye el delito, por ejemplo, de lesiones, también sería aplicable los 36 meses. ¿Eso es correcto, señor magistrado? Esa es la interpretación que nos trae la representante del Ministerio Público. Esta defensa considera que eso no es correcto. Considera que para que se apliquen los plazos de organización criminal, se te tiene que atribuir organización criminal como tal y cumplir con los nuevos presupuestos. Lo que pedimos es que usted revise y verifique si están vigentes los fundamentos. Ahora bien, señor magistrado, la representante del Ministerio Público nos dice, ¿ha presentado algún requisito de admisibilidad o algún nuevo elemento? ¿O es que acaso el acatamiento de las conductas se puede tomar en consideración? Señor magistrado, yo le invito a que usted revise en su oportunidad nuestro escrito que dio pie a esta audiencia. Nosotros hemos apuntado tanto el recurso de apelación presentado por el representante del Ministerio Público y la resolución que declara nula el juicio y retrotrae hasta la etapa intermedia.
Esos son elementos que no han sido evaluados al momento de imponer la comparecencia con restricciones. Pero es más, señor magistrado. Lo que nosotros le pedimos no solamente son dichos. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que se respete, por ejemplo, lo dicho por el Tribunal Constitucional en el expediente número 02534-2019, en la página 99. Textualmente indica, el transcurso del tiempo no es inocuo. Entonces, lo que ha manifestado de forma correcta la doctora Paulina a indicar de que se ha cumplido, viene cumpliendo, se debe evaluar para verificar si actualmente se mantiene el peligro o no se mantiene. Porque una persona que ha cumplido a cabalidad todas las medidas de restricción y el proceso se ha retrotraído, ¿correcto? Y se han agregado mayores requisitos para calificar un acto como organización criminal, tiene que ser evaluado. Y en este caso nosotros consideramos que teniendo en cuenta los 25 meses que ha venido cumpliendo a cabalidad, sin ningún apercibimiento, sin ninguna llamada de atención, debe ser evaluado y en su momento cesar la comparecencia con restricciones, señor magistrado. Por todos estos fundamentos, de forma respetuosa, nosotros pedimos que se declare fundado nuestro pedido y cese la comparecencia en contra del señor Giancarlo Bertini Vivanco. Gracias. Gracias. A ver, Ministerio Público, una pregunta. Sí, Al señor señor Bertini se le imputó organización criminal desde un inicio, en la formalización que usted ha aludido. Se le imputó lavado agravado por la organización criminal. Lavado agravado. Desde la formalización. Desde la formalización. Y ahora, en la nueva acusación carga, que usted ha hecho alusión. La misma carga imputativa, señor magistrado, no ha variado. Ninguna. Sigue siendo los mismos cargos, sigue siendo las mismas circunstancias. No ha variado. Entonces, la defensa nos ha dicho acá que no se le imputaba a él, a su patrocinado, el delito de organización criminal. No, señor magistrado, es que hay una pequeña, ligera confusión. Hay en la primera acusación, para hacer referencia en el contexto, en la primera acusación se hizo el delito de organización criminal de forma autónoma al delito de lavado de activos. Ajá. Correcto, y se postularon penas distintas. Por circunstancias ajenas al Ministerio Público y que operan básicamente en el ámbito legislativo, aparece la ley que modifica la tipicidad del crimen organizado y da la exigencia de mayores elementos del tipo objetivo. Esa circunstancia ha impedido que el Ministerio Público siga sosteniendo el tipo penal de organización criminal como delito autónomo, pero sí nos ha permitido establecerla como agravante. Es por eso que Fiscalía, en su oportunidad, en este requerimiento acusatorio que hemos presentado el 2 de julio, hemos sostenido el delito de lavado de activos con la agravante de la organización criminal. Pero los cargos que se le imputaron en la disposición 84, el señor Giancarlo Bertini Vivanco, sigue siendo la misma que se le ha imputado a partir en el requerimiento acusatorio. Entonces, en resumidas palabras, es que la imputación hecha en la nueva acusación actual, digamos así, que está en trámite, coincide con la imputación hecha en la disposición de formalización. La que dista, digamos así, la que dista es la que estaba yendo a juicio. Exactamente, exactamente, tal cual usted lo ha señalado. ¿Defensa algo que señalar sobre ese punto? Porque usted ha dicho en diversas partes de su intervención es que a su patrocinado nunca se le imputó organización criminal. No, señor magistrado. Señor magistrado, discúlpeme, solamente para, antes de correr el traslado, terminar la premisa allí, y de repente esto sea de alcance, es de observancia, si es que usted así lo considera, la observancia de esta resolución número 4, que justamente habla sobre las calificaciones y las imputaciones individualizadas que se pueden realizar a los imputados de forma concreta, que eso nada incide respecto a la determinación de la naturaleza del caso. Entonces, de repente, si le es de criterio para su observancia lo establecido en el fundamento, que lo he señalado durante mi participación. ¿Qué resolución? 4 creo que dijo. Sí, la resolución 4 de la 19 de mayo del año 2025 en el expediente 21-2019. Justamente 21-2019.
Sí, justamente se presenta una circunstancia similar a la que está alegando la defensa y ya la sala se ha decantado por ahí y ha señalado que específicamente para determinar la naturaleza de la investigación no se analizan las imputaciones concretas ni las calificaciones de los delitos, sino que todo el proceso, cómo es que Fiscalía lo ha tipificado y esto de cara a la determinación de los plazos que corre la misma suerte de las medidas coercitivas que se solicitan dentro del proceso. Con ello me está queriendo decir que una imputación, digamos, por un delito de robo, usted puede fijar un plazo de investigación preparatoria de 36 meses, o una comparecencia con restricciones de 36 meses, o una prisión preventiva de 36 meses. Señor magistrado, es que en ese caso evaluaríamos el caso en su totalidad. De repente ese robo participaron 20 personas y cada quien, y se trató también de una organización al cual la persona en singular coadyuvó en alguna operación específica o tarea específica, pero todo el proceso está en el marco del crimen organizado. Justamente eso lo determina el fundamento 6.24, que dice, a la literalidad, el 6.24 dice que cuando se hace esta disgregación de identificar las conductas individualizadas, lo que se hace es mermar la naturaleza del proceso y eso no sirve para determinar la determinación de la caducidad de las medidas. Una última pregunta. En la actualidad, doctora, ¿qué naturaleza tiene esta investigación? O este proceso, ¿no? ¿Es un proceso de simple, un proceso complejo, un proceso por crimen organizado? ¿Qué naturaleza tiene en la actualidad? En la actualidad sigue con un proceso de naturaleza de crimen organizado. Así lo establece la disposición 84, la cual no ha sido variada. Nótese, señor magistrado, que lo que es único que a partir de los pronunciamientos del Tribunal Constitucional ha pedido que se emita una nueva acusación y que al respecto no ha incidido sobre las disposiciones que se han emitido sobre la investigación preparatoria, que son las que marcan el derrotero del proceso y son las que de alguna manera al finalizarse la investigación preparatoria está dentro de la potestad del Ministerio Público que luego de su evaluación se decante por una acusación o por un sobreseimiento, pero la naturaleza del proceso siempre ha sido la de crimen organizado. Entonces, la comparecencia, el plazo para que opere la caducidad se contabilizaría a partir de su interpretación, a partir de valga la redundancia, de la resolución 7 de fecha 13 de junio del año 2023. Es correcto, señor magistrado. Hacia adelante, 36 meses. Correcto. Listo. ¿Algo que agregar sobre las preguntas formuladas, defensa? Su audio, doctor. Sí, señor magistrado, disculpe usted. Parece que están acá construyendo cerca, me disculpo. No se preocupe, no se escucha nada, doctor, no se preocupe. Ya, perfecto. Entonces, señor magistrado, debe tener en cuenta que nosotros hemos traído dos argumentos. Uno del plazo, señor magistrado, y otro también sobre la vigencia de los presupuestos, ¿correcto? Ambos pedimos que sea analizado, porque discrepamos totalmente, señor magistrado, que el transcurso del tiempo sea inocuo, y lo hemos explayado y lo hemos explicado. Entonces, con esa claridad, quedamos atentos a la resolución que usted puede emitir, señor magistrado. Gracias. Claro. Aquí usted ha planteado en realidad una revisión de oficio, ¿verdad? Correcto, señor magistrado. Hemos instado una revisión de oficio. Así es. Si es así, Ministerio Público, los riesgos que en su momento se señaló que son controlables, porque es la naturaleza de una comparecencia con restricciones, ¿no? ¿Esos han variado a la actualidad, han disminuido? Señor magistrado, en atención a lo que acaba de referir la defensa y atención también a lo que usted acaba de observar para que el Ministerio Público absuelva. Primero, de repente no he sido muy minuciosa con la revisión del escrito de la defensa, pero no ha pedido que sea una revisión de oficio, salvo que esa pretensión le esté ingresando recién a partir de la oralización. Dos,
Si fuera así del caso, la defensa dentro de su alocución hizo referencia a que hubo una variación del primer presupuesto. El primer presupuesto se discutió oportunamente y sobre ello acabo de reafirmar que es la misma carga imputativa y no ha habido disminución de cargos que hayan desmerituado el primer presupuesto. En cuanto a la determinación de los peligros, insistimos en que si bien es cierto, el paso del tiempo es el que ha señalado la defensa y que su patrocinado ha venido cumpliendo las reglas de comparecencia cuyo cumplimiento ha sido fiel, señalamos, señor magistrado, que es la expectativa normal de una medida que se impone, ¿no? Es pretender decir que porque cumplí la prisión preventiva y eso disminuye el riesgo, no, es lo que justamente el órgano jurisdiccional, la imposición de la medida, señaló que cumplir esas reglas para mantener el riesgo procesal controlado, ¿no? Controlado es el caso. Y tanto es así que en el presente requerimiento acusatorio, Fiscalía ha informado la existencia de esta medida coercitiva. En ese sentido, advertimos que no hay nuevos elementos probatorios que hagan desvirtuar este peligrosismo. Al menos la defensa no me ha presentado ningún medio posterior que acredite lo contrario. No lo ha presentado. No se me ha ocurrido el traslado de cuál es el elemento de convicción que le diga que ya el peligro está controlado. No existe, señor magistrado. Claro, su fundamento ha sido el derrotero procesal que se ha observado en el presente caso, ¿no? Que ya estuvo en juicio, se anuló, ha retrotraído. Correcto. Si fuera el derrotero, discúlpeme, si fuera el derrotero procesal, nótese lo importante. La medida fue impuesta cuando estaba en investigación preparatoria. Y el 23 de febrero todavía nos encontrábamos en un control de acusación. Ni siquiera llegábamos a juicio oral. Y si por circunstancias de la vida se ha retrotraído, la pregunta es, ¿en qué estadio estamos? Estamos en la acusación, en una etapa intermedia, que fue la superior a cuando se impuso la medida. Listo. Veo que el presente caso tenemos que abordarlo de diferentes ángulos, diferentes aristas. Vamos a emitir la decisión en una fecha posterior. Asistente, por favor. Sí, doctor, díganos. Sí, doctor, muy puntual. Solamente para teniendo en cuenta lo que dijo la representante del Ministerio Público, la doctora Paulina, en el fundamento 14, de forma textual, hablamos de la revisión de oficio, doctor, de nuestro escrito. ¿Correcto? Así que ahí nosotros manifestamos que se debe verificar cada 6 meses y tal como se ha indicado. No lo hemos fundamentado por el derrotero, hemos adjuntado también la resolución y demás temas. Entonces quedamos atentos a la resolución. Listo. Asistente, ¿puede ver una fecha, por favor? Hola. Sí, doctor, enseguida. El día martes próximo, ¿ya? Para revisar aquí, hay bastante información. Martes 23, ¿no? Ve si en la tarde tengo audiencia. El 23, el 22. Martes. Sí, 22. En horas de la tarde, ¿tengo audiencia? Sí. En la mañana tiene, doctor, pero en la tarde, a ver, voy a revisar un ratito su agenda. Para revisar aquí, hay bastante información. Es en la tarde tengo audiencia. El 23, el 22. Sí, 22. En horas de la tarde tengo audiencia. Doctor, solamente tiene en la mañana, en la tarde no tiene, doctor. Listo, entonces el 22 a las 3 de la tarde, doctores, ¿algún inconveniente? Correcto, entonces el 22 de julio a las 3 de la tarde, ¿ya? Muchas gracias. Excelente tarde para todos. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, buenas tardes con todos. Hasta luego. Hasta luego.